Nati, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias, Paula, gracias, Caro, y seguramente esto que vamos a compartir le va a servir a muchísimas mujeres porque todos conocemos a alguna mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico y qué importante saber es cómo lo podemos nosotros enfocar y cómo en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, podemos hacer que las cosas mejoren. Doctora Nati, estábamos precisamente hablando ahorita con Paula hace unos segundos, que hablábamos que uno ya encuentra en las familias, en todos lados, a alguien con el síndrome de ovario poliquístico, y es más, muchas veces lo hemos oído en redes sociales, que uno ya dice es que hay como una epidemia de ovario poliquístico y antes no pasaba. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Yo hablaría aquí de 3 puntos muy importantes, pero primero recordar que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que aún no conocemos con exactitud qué es lo que lo genera. Sabemos un poco el funcionamiento que hay en cuanto a todas las alteraciones hormonales, obviamente el aumento de andrógenos que hace que además de estos síntomas que presenta el síndrome de ovario poliquístico, pero hemos encontrado varias cosas hasta lo que se ha visto hasta el momento. Lo primero es que, como tú lo dices, el aumento pues de... Todos conocemos en este momento a alguien que tenga un síndrome de ovario poliquístico. Está relacionado con aumento en obesidad, porque las tasas de obesidad siguen en aumento. Y esto obviamente está relacionado con esto porque les recordamos que las mujeres que están en obesidad, las personas que están en obesidad están en un estado proinflamatorio. Y esto obviamente afecta muchísimo que además aumente más la resistencia a la insulina, están en hiperinsulinismo. Esto hace que se dé la resistencia a la insulina como método de defensa, tanta insulina que se está recibiendo, y la insulina es muy cercanita, muy familiar de los ovarios. Entonces, los ovarios tienen que estar en simbiosis con la insulina, y esto hace que me desate o que se me sea más frecuente o tenga mayor riesgo a hacer un síndrome de ovario poliquístico. Lo otro es muy importante, el 60-70% de las hijas de mujeres con síndrome de ovario poliquístico lo desarrollan en un futuro. Esto es importantísimo, incluso hemos visto que... las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico pueden llegar a presentar como una elevada cantidad de andrógenos como testosteronas en el líquido amniótico, y esos niños están sometidos a un hiperandrogenismo fetal. Es decir, ya empieza desde nuestro desarrollo fetal a encontrarse las alteraciones. Y hay otra cosa muy importante además, que esto es algo que no solamente es para las personas o las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, sino las personas en general, y es el ambiente, los cambios en el ambiente, que eso yo sé que, Caro, también es un tema que te gusta mucho, y estamos expuestos a muchos disruptores hormonales. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? Resulta que los disruptores hormonales son aquellas sustancias que son tan parecidas a las hormonas, que tienen la capacidad de, cuando ingresan a nuestro cuerpo, ya sea porque las absorbemos por la piel, porque nos las comemos o porque de alguna manera hacemos contacto con ella, esa sustancia química llega y ocupa la casita donde iba la hormona, ese receptor donde iba la hormona. Entonces, cuando viene un estrógeno, cuando viene una hormona de la tiroides, pues ese receptor ya está ocupado y empieza a provocar alteraciones. Todos entendemos que las tasas de infertilidad han aumentado de una manera grande. Esto es una constante: endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, diferentes cosas, incluso infertilidad de origen desconocido. Y está muy asociado a todos esos disruptores hormonales. ¿Yo dónde encuentro eso? Muy sencillo. Por ejemplo, en el plástico, en los químicos que encontramos en los plásticos que están en las botellas, en recipientes con la comida, encontramos el bisfenol, que es una de las sustancias como más asociadas a esto. Están los disolventes, los lubricantes en aceites, jabones, champús, todos los que son como los sprays para el cabello, esmaltes, lactados, las ollas de teflón, tienen disruptores hormonales. Entonces, esto, sin duda alguna, tiene mucha relación en cuáles alteraciones hormonales estamos desarrollando nosotros, y obviamente el síndrome de ovario poliquístico es como esa constante que vemos cada vez más en aumento.
Doctora Nati, a través de nuestra línea habilitada de WhatsApp nos llegan varias preguntas. Sin embargo, antes quiero invitar a todos nuestros oyentes, a quienes tengan preguntas sobre el síndrome de ovario poliquístico, pueden marcarnos ya a la línea 601-326-2325. Y nos preguntan: buenas tardes, doctora. Yo tomo anticonceptivos hace 18 años y no los dejo porque el ginecólogo dice que es necesario para el síndrome de ovario poliquístico. Y nos hace rápidamente dos preguntas: ¿a qué edad desaparece este síndrome o es para siempre? Y la segunda pregunta que nos hacen es: ¿hay consecuencias de los anticonceptivos para las mujeres con BRCA2? Bueno, hay varias cosas allí. Lo más importante es que, a ver, quiero que esto quede claro y que no se me vea mal entendido. Los anticonceptivos son maravillosos, obviamente los necesitamos para diferentes cosas, enfermedades de la mujer o simplemente para el tema de que no queremos ser mamá y poder planificar nuestro futuro materno. Sin embargo, hay algo muy punto y un cambio que se dio en el tema de cómo se trata el síndrome de ovario poliquístico, y es que la piedra angular ya no son los anticonceptivos como lo eran antes. Entonces, antes yo me acuerdo que cuando aprendí ginecología, cuando hice mi residencia en ginecología, era como el síndrome de ovario poliquístico diagnosticado en una mujer es igual a anticoncepción, pastillas para toda la vida, y eso no es así. Obviamente son muy importantes y nos ayuda a tener un clima hormonal, sí, pero la piedra angular para el manejo del síndrome de ovario poliquístico se llama alimentación, se llama ejercicio, que se resume en el estilo de vida saludable, porque hay algo importante. Cuando tenemos este síndrome, tenemos una inflamación crónica que hace que no solamente tengamos, como ya sabemos, en el síndrome, una dificultad para la ovulación, sino que además a largo plazo tenemos comorbilidades como son alteraciones en la glicemia, alteraciones en los lípidos, un síndrome metabólico, que ¿qué es eso tan raro? Pues es que tenemos una obesidad y se nos aumenta la tensión y se nos aumenta pues el riesgo de diabetes mellitus. Eso obviamente nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Algo muy importante de las mujeres con este síndrome, al tener aumentado un poco los andrógenos, las hormonas masculinas, tienen la tendencia a estar más ansiosas, más deprimidas. Entonces eso todo se vuelve como un círculo. Y algo muy importante, como hay una tendencia a la obesidad, si hay una tendencia a que esté aumentada la insulina, el endometrio también se nos va a aumentar, favoreciendo que nos pueda dar un cáncer de endometrio. ¿Qué es esto tan raro? Que es muy sencillo. Cuando estamos en obesidad, resulta que de la grasita se metaboliza gran parte de los estrógenos. Y cuando tenemos aumentados los estrógenos, la parte interna del útero, que se llama endometrio, se empieza a aumentar. Nosotros no podemos tener aumentado el endometrio todo el tiempo. El cuerpo el ciclo hormonal es muy bonito, se aumenta la capa endometrial, lo que se tiene que aumentar, se cae cada mes con la menstruación y allí mejora. Pero resulta que las mujeres que tienen este síndrome, pues están en un constante aumento este endometrio, el grosor de este endometrio, favoreciendo que haya un aumento en el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotras hablamos de síndrome de ovario poliquístico, es realmente un síndrome bastante siniestro, en el sentido que nos ataca cosas tan importantes como, primero, esos sueños de ser mamá, porque muchas de las mujeres que se dan cuenta que tienen el síndrome solamente se dan cuenta cuando están intentando quedar embarazadas y dicen, pero ¿qué pasó que yo no puedo quedar embarazada y yo doy y no he podido? Claro, no le han prestado atención suficiente a que habían cambios en el peso. Ahora, no todas las mujeres tienen sobrepeso, pero que podían haber cambios en el peso, que tenían acné, que tenían vellito, en áreas donde no es muy común, en donde sus menstruaciones fallaban, pero uno a veces es como que está en su día a día que ni se fija en eso, y resulta que cuando quieren ser mamás, pues hay una dificultad. Entonces este síndrome afecta a esos sueños, obviamente se puede corregir, nos pone en un riesgo por la inflamación, nos pone un riesgo grande de afectarnos el corazón, pero además nos afecta el útero porque nos puede dar un cáncer de endometrio. Entonces con esto conecto, este síndrome puede curarse o no puede curarse, y la verdad es que no se cura, se controla, y se controla con la piedra angular, que es un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Porque las mujeres, cuando controlan, por ejemplo, su peso, podemos lograr que incluso cuando bajen del 10 al 15% de su peso corporal, inmediatamente mejoran los índices de ovulación.
Cuando yo cambio mi alimentación a hacer una alimentación que sea balanceada, que tenga unos carbohidratos realmente de bajo índice glicémico, que ahorita podemos explicar todo esto, que yo controlo qué me estoy llevando a la boca, porque hay algo muy importante y dime. No, señora, adelante. Y es que, y con esto quiero, porque yo si no me, es que a mí este tema me encanta, y es que el tema de las alteraciones en la ovulación, se dan mucho por los carbohidratos que tienen muy baja calidad, al punto que incluso el 75% de las alteraciones en la ovulación pueden estarse generando en parte por esa mala alimentación, porque no hay una buena salud mitocondrial y eso hace que haya una disfunción en las células de los ovarios, en los ovocitos. A esta hora nos llama Daniela. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Claro que sí, doctora. Muy buenas tardes. Le hablo desde la ciudad de Medellín. Tengo 26 años. Quisiera realizarle a la doctora una consulta debido a que presento este síntoma. Sí, señora, adelante. ¿Cuál es su pregunta en específico? Doctora, bueno, desde hace un tiempo me diagnosticaron con ovarios poliquísticos. Desde un tiempo para acá empecé a presentar vellosidades en parte del cuerpo que pues realmente no es normal en una mujer. Hace 2 meses entré a urgencias por un dolor bastante fuerte y me diagnosticaron un teratoma. Quisiera saber si esto tiene alguna injerencia, teniendo en cuenta que mi peso también es muy variable. ¿Aló? Sí, señora, aquí estamos atentas. Doctora Nati. Doctora Nati. Creo que la doctora Nati dejó de escucharnos. Sí. Vale. Doctora, ya vamos a intentar volver a hacer la llamada porque es muy importante este tema. Incluso Carolina, ya en nuestra línea de WhatsApp tenemos muchísimas preguntas. La línea que es el 317-666-9283. Y justamente, Carolina, mire que nuestros oyentes están preguntando por el tema de las emociones. Incluso nos pregunta aquí una de las pacientes, dice que los médicos y en especial su doctora de medicina alternativa le dice que debe controlar el tema de la parte emocional para poder de pronto regular un poco del síndrome de ovario poliquístico. Sí, claro, es que las emociones afectan todo y sobre todo las emociones nos afectan mucho nuestro sistema reproductor. A nosotras las mujeres que somos tan sensibles, por ejemplo, cuando tenemos el periodo y a veces tenemos un mal de amor o, no sé, o estamos mal en el trabajo o tenemos una decepción, lo más seguro es que la menstruación vuelva a aparecer. Esto es un síntoma de que nuestro cuerpo, que es nuestro termómetro, está fallando porque algo nos está gritando que está mal. Entonces, ¿cómo controlar las emociones en el caso de ovario poliquístico? Primero, hay algo que es muy interesante, la meditación le va a ayudar. También salir a caminar, tratar de buscar actividades que a la persona la hagan feliz para que ese sistema hormonal vuelva y se nivele. ¿Me hago entender, Paula? Perfecto, Carolina. Creo que justamente ya tenemos a la doctora Nati. Doctora, ¿me escucha? Sí, absolutamente. Listo, ahora sí, señora. Hola. Entonces demos respuesta a la pregunta. Fíjate que no es importante lo que hay, lo que nos está contando ella, y es que tiene un síndrome de ovario poliquístico diagnosticado aparentemente por ecografía y además porque tiene todos los como síntomas de androgenización, que es el aumento de vello, ¿no? Entonces, bueno, esto es totalmente diferente. Su pregunta era si había una relación entre esto y el teratoma. Para contextualizar qué es un teratoma, es como una masa ovárica y tiene diferentes componentes, ¿no? Incluso en algunos se puede encontrar como pelo, uñas, o sea, esto es una masa que hay allí. Regularmente se complican por el tema de que hay mucho dolor, como les decía ella, se puede hacer una torsión de ovario y estas masas siempre hay que sacarlas. Pues obviamente para que mejorar la salud de la paciente. Sin embargo, no tiene ninguna relación con esto. Uniéndome un poco a lo que estaba hablando Carolina, me parece muy importante y la apoyo absolutamente en lo que dice, y es que como ginecólogos estoy segura que si aquí hay un ginecólogo escuchando, por ejemplo mi esposo y yo somos ginecólogos y siempre decimos lo mismo. Las mujeres, es como si la casa de la mujer fuera el útero, es esa casa de las emociones.
y muchas veces tienen, por ejemplo, dolores crónicos o dolores o alteraciones en las menstruaciones, y uno habla y todo sale normal, y uno habla con ellas y encuentra que hay algo emocional de fondo. Obviamente hay que descartar muchas cosas, obviamente orgánicamente estamos allí para apoyarlas, pero es recordar que las hormonas y que este sistema reproductivo femenino no es solamente como nos enseñaron, un útero, unos ovarios y se acabó. Hay una conexión neurológica, hay una conexión inmunológica, hay una conexión gastrointestinal, hay una conexión con nuestras emociones que hace que funcione esa casita. Y si alguno de estos niveles falla, inmediatamente va a fallar el sistema reproductivo femenino. Entonces, siempre, como decían, hay que hacer contacto con la naturaleza, hay que salir, hay que caminar, hay que recordar que las hormonas les encanta el sol y la noche, cuando levantarnos constantemente a la hora que es, porque así mismo se liberan hormonas, por ejemplo, como la insulina. En la noche ya no es un momento de liberación de insulina y persistemos comiendo o estamos todo el tiempo encerradas, y eso también altera. Entonces tenemos que pulsar igual que lo hacen las hormonas. Entonces, simplemente para complementarle un poquito a Carito allí, que claramente eso tiene toda la relación y todo el peso. Doctora Nati, nos preguntan por la línea de WhatsApp. Yo estoy pasando por quistes, tengo 50 años. Quiero saber si tienen tratamiento o tengo que operarme. Gracias y feliz tarde. Quistes bueno, aquí hay algo importante. No todas las mujeres que tengan quistes en los ovarios tienen el síndrome de ovario poliquístico. Y es una tendencia a confundirlos un poco. Hay muchas mujeres que tienen muchos quistes en los ovarios, pero cuando vamos a hacer un panel hormonal y cuando la miramos, ellas no tienen un síndrome de ovario poliquístico. Y hay mujeres que no tienen un solo quiste en los ovarios y sí lo tienen. Y por eso es que es como tan confuso este síndrome. Deberíamos allí analizar en ella si estos quistes les está causando alguna alteración en su salud reproductiva, porque o si no, si todo está normal, simplemente se hace un control ecográfico y mantiene ella pues en sus consultas y controles anuales con su ginecólogo, pero no tendría ninguna alteración. Lo importante es que maneje un buen estilo de vida. Doctora Nati, muchas veces los médicos dicen que incluso puede que la fertilidad, después de la fertilidad, pueda que este síntoma se reduzca. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué puede pasar si una mujer queda embarazada? ¿Puede eliminar completamente este síndrome o vuelve a aparecer? ¿Qué sucede allí? Bueno, la verdad es que el síndrome no se quita, se controla. Probablemente, digamos, una mujer que disminuya su peso, que mejore su estilo de vida y se embarace, realmente en un futuro, después de tener su bebé, pueda que vuelva a tener estos quistes, porque es como una tendencia del cuerpo. Lo importante es que permanezca con el estilo de vida saludable, porque como dijimos al principio, es un estado donde regularmente tenemos una inflamación crónica, donde nos afecta el corazón, donde tenemos más riesgo de hacer tensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteraciones en los lípidos. Entonces es como una condición que te acerca a otras comorbilidades. Por eso es tan importante que se controle, pero lastimosamente no se cura hasta el momento. No sé si probablemente Dios quiera en 10, 20, 30 años, digamos, no, ya encontramos la cura para el síndrome de ovario poliquístico, pero en este momento ni siquiera aún podemos saber con exactitud qué lo causa. Sabemos que hay unas alteraciones genéticas, que ya se han encontrado unas codificaciones en unos genes, que hay una tendencia familiar, hereditaria, que incluso se ha encontrado que estas mujeres han estado en un ambiente fetal aumentado a los andrógenos, que hay químicos a nuestro alrededor que son sustancias que pueden alterar las hormonas, pero aún no lo sabemos. Por eso no podemos darle como una cura a lo que es. Lo que sí podemos hacer, y que gracias a Dios, digo yo gracias a Dios, porque está en nuestras manos, es qué yo puedo hacer para que mi síndrome de ovario poliquístico no me gane ventaja, y eso se llama estilo de vida. Doctora, ¿qué productos alimenticios debemos evitar para el síndrome de ovario poliquístico y cómo debe ser nuestra alimentación? Definitivamente evitar todo ese tipo de grasas trans, porque dobla la probabilidad de que hayan fallas en la ovulación. Eso es muy importante. Hay que tener una reducción de azúcares y carbohidratos de mala calidad.
La idea es siempre permanecer con, como les digo, como hay un tema inflamatorio aquí, es como tener unas grasas sanas, que lo vemos en las nueces, aguacates, todo ese tipo, por ejemplo, una dieta que es muy benéfica para el síndrome de ovario poliquístico es la dieta mediterránea, donde tenemos altas ingestas de granos, frutas, vegetales, nueces, legumbres, aceite de oliva, donde tenemos una moderada ingesta de pescado y pollo, y donde tenemos un bajo consumo de queso, leche. No quiere decir que no lo tengamos, simplemente disminución de estos alimentos como el queso, la leche y las carnes rojas. Las carnes rojas son supremamente inflamatorias, no solamente para el sistema reproductivo femenino, sino para el colon y diversos procesos. Entonces, es importante que le bajemos de una manera grande a este tipo de alimentos que nos pueden inflamar tanto y nos pueden fallar la ovulación. Hay algo muy importante además, y es que tenemos que estar pendientes con, por ejemplo, electrodomésticos. Los electrodomésticos tienen unos químicos que se les pone para que haga efectos retardantes de las llamas. Entonces, mi truco es, para todos los que nos están escuchando, y no solamente para las mujeres, sino para los hombres, porque estos disruptores hormonales afectan a los hombres, que cuando estemos limpiando nuestra casa, y en especial los electrodomésticos, abramos ventanas. Y esos electrodomésticos se tienen que limpiar con un pañito húmedo, o sea, con un trapo húmedo, con un trapo mojadito, no seco, porque al pasarlo empiezan a estas sustancias que son los retardantes de llama, se pueden liberar un poco y nosotros lo podemos absorber. Entonces la idea es siempre con trapito mojado, estar lejos de pesticidas, mucho ojo con el metilmercurio que está en los pescados grandes como atún, marlín y tiburón. Importante siempre tener un control sobre esto. También cuando nos metamos al carro, que a veces el carro está caliente, bajar las ventanas, prender el carro, pero siempre bajar las ventanas para que salgan estas sustancias. Es súper importante evitar el tema de las botellas en plástico, el uso de plástico y las ollas de teflón, mucho cuidado con esto. Como vemos, son cosas pequeñas que no solamente nos va a ayudar para el síndrome de ovario poliquístico, sino para un equilibrio hormonal constante. Recuerdo, de nuevo, como decía Carolina, y es que tenemos que estar sincronizarnos de nuevo con la actividad física, al aire libre idealmente, y cuando hablamos, por ejemplo, saltando un poquito más hacia el ejercicio, siempre es importante que entendamos las mujeres, que yo sé que a muchas mujeres todavía les cuesta trabajo el tema de levantar pesas, pero en los ejercicios de resistencia, llámense bandas, llámense pesas, todo esto son los mejores amigos de la mujer porque nos ayudan a disminuir la resistencia a la insulina. Y como la insulina y los ovarios son los mejores amigos, pues yo necesito que esa insulina esté bien para que esté ovulando. Y no solamente porque yo quiera ser mamá, sino porque necesitamos que estemos reguladas hormonalmente toda nuestra vida. Doctora Nati Cifuentes, ginecóloga, magíster en nutrición y además fundadora y directora ejecutiva de Empowered Women Foundation en Estados Unidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerla nuevamente aquí en Salud y Algo Más. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.